Dios es bueno. Su misericordia es por todas las generaciones. Todo lo que sucede, sucede por una razón. Todo lo que acontece, sucede por una causa. El filósofo Renato Descartes decía que la hoja de un árbol no se mueve si no es la voluntad de Dios. Dios es el todo y en todos. Todo lo que existe, existe por Él y para los propósitos de Él. Y por eso nosotros debemos glorificarle, debemos adorarle, no importa cuál sea la situación. Tenemos que levantar nuestras manos y bendecir su santo nombre, glorificar su santo nombre. Y yo quiero en el día de hoy que nosotros reflexionemos en lo que dice el Salmo 150. Abra su Biblia con nosotros en el Salmo 150. Y mantenga su Biblia abierta en ese salmo, el Salmo 150. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la frase: le tengo más temor a un ejército de rodillas que a todo un ejército armado. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Le voy a contar la historia de dónde surge esa frase. En el año 1940, la situación política y militar de Europa era catastrófica, ya que 7 años antes Adolfo Hitler había tomado el control absoluto de Alemania y de muchas otras naciones de Europa. Y justo en ese año, en el mes de mayo, ese mismo año, asumía el puesto de primer ministro de Inglaterra nada más y nada menos que Winston Churchill. Y Hitler se alistaba para tomar a Gran Bretaña. El primer ministro Winston Churchill, sabiendo que no tenía chance ante tan devastador ejército, reconoció que no tenía las fuerzas para enfrentar ese ejército tan grande y tan poderoso. Y entonces Churchill hizo un llamado a la nación, a toda la nación, y el llamado era que se unan todos a él en cadena de oración, ya que él sabía que solo Dios podía librarlos de las manos de todo el ejército enemigo. Él no podía enfrentar ese ejército porque ese ejército era más numeroso que el de ellos y mucho más poderoso. Por lo tanto, llamó a todo el pueblo, convocó a toda la nación a orar y alabar a Dios. Y todos ellos comenzaron a orar. Toda la nación comenzó a postrarse ante la presencia de Dios. Y cuando ya Hitler estaba prácticamente entrando a Gran Bretaña, ¿sabe qué pasó? Para que usted vea que Dios tiene dominio sobre toda la naturaleza. Y cuando la tierra tiembla, tiembla porque Dios lo permite. Y cuando hay terremoto porque Dios lo permite. Cuando hay huracanes y tifones, Dios permite todas esas cosas porque Dios sigue siendo Dios.
Y cuando ya Hitler estaba aproximándose a Gran Bretaña, ¿sabe qué pasó? Fue detenido por una gran ola de neblina que le hizo retroceder a él y a todo su ejército. Para que usted vea el poder que hay, no solo en la oración, porque la oración es un tipo de adoración, sino en todo lo que tiene que ver con lo que es la adoración. Todo ese ejército tuvo que retroceder, porque aquel acto de humillación, aquel acto de adoración a Dios provocó una victoria contundente. Ese ejército que lucía invencible fue detenido y tuvo que retroceder, porque en la oración y en la adoración hay poder. Dígale al que está a su lado: en la oración y en la adoración hay poder. Y ese día la reina Isabel publicó la famosa frase que dice: le tengo más miedo a un ejército de rodillas alabando a Dios que a todo un ejército armado. Es por eso que el salmista David, en el Salmo capítulo 150, nos exhorta lo siguiente y nos dice: alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalo de júbilo. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Dígale al que está a su lado: tiene que alabar a Dios en todo tiempo, tiene que alabar a Dios en todo momento. Cuando las cosas estén marchando bien, alaba a Dios, pero cuando también estén marchando no muy bien, alaba a Dios también. En medio de tus luchas, alaba a Dios. En medio de la dificultad, alaba a Dios. En medio de la prueba, alaba a Jehová. Amén, hermanos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y en la Biblia existen diferentes formas de alabar a Dios. Existen diferentes formas de reconocer su señorío, porque alabar a Dios es reverenciarlo. Alabar a Dios es rendirle honor. Alabar a Dios es rendirle reconocimiento. Es por eso que a la hora de uno reconocer la grandeza de Dios, tenemos que sacrificar nuestros cuerpos y ofrecerlo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hay gente que dice: no, porque no importa la postura de tu cuerpo. Sí importa. Sí importa. Porque no es lo mismo tú estar indiferente a la hora de alabar a Dios que tú mostrar respeto, que tú mostrar reconocimiento. Lo que pasa es que hay que conocer la cultura del Medio Oriente. Cuando usted visita una Bibi es un funcionario árabe, una autoridad, un padre árabe. Cuando usted va a su casa, usted no solo se quita el calzado de sus pies, sino que usted muestra respeto. No sé cuánto han visto a los asiáticos cómo saludan. Saludan con respeto. Rinden respeto a la persona que tienen al frente. De ahí viene el término honrar a Dios con reverencia. Honrar a Dios con respeto.
Por eso a Dios le desagrada cuando tú estás en medio de la adoración con un celular. Es un irrespeto. Hazle eso a un árabe, a un albibi, para que tú veas qué te pasa. Por eso a la hora de adorar a Dios, tú no puedes estar distraído. No podemos estar entretenidos. Tenemos que mostrar reverencia. Tenemos que mostrar respeto. Estudia un poquito de cultura oriental o de cultura asiática. Estudia un poquito de cultura para que tú entiendas lo que significa mostrar respeto, mostrar reverencia. Por eso David decía, cuando tú entres a la casa de Dios, entra con acción de gracia, entra con alabanza, entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Él vive y para siempre es su misericordia. Dígale al que está a su lado, hay diferentes maneras de alabar a Dios. Yo no iba a hablar de esto hoy. Yo tenía en mente hablarle acerca de los terremotos, porque los terremotos aparecen en la Biblia desde la antigüedad. Y los terremotos, bíblicamente hablando, cuando se manifiestan o ocurren por un acto soberano de Dios. Es decir, que los terremotos en la Biblia lo que nos enseñan es acerca de la soberanía de Dios, pero también acerca del final de los tiempos. Cuando la tierra temblaba era porque Dios permitía que la tierra temblara en el Antiguo Testamento. De hecho, cuando Jehová descendió en el monte Sinaí, la palabra dice que habían rayos, truenos, centellas, temblores. La tierra temblaba, gemía. Y eso habla de la presencia personal de Dios y de la soberanía de Dios. Y en la Biblia hay diferentes manifestaciones acerca de esos temblores. Porque, ¿qué es lo que promueve un temblor de tierra? A la luz de la palabra. Promueve el temor de Dios. No miedo, sino el temor de Dios. Porque cuando ese fenómeno, como la gente le llama, ese fenómeno natural sucede en un país, sucede para que el país se vuelva a Dios. Se vuelva a Dios, ¿cómo? Se vuelva a Dios en adoración. Porque cuando eso ocurre en una nación y afecta bastante a la nación, cuando tú estudias el trasfondo te darás cuenta que fue que la nación se apartó de la verdadera adoración. Y no estoy juzgando a nadie. No estoy juzgando a nadie. Yo sé que esto es un punto muy sensible y no estoy tratando tampoco de culpar a Dios por lo que está pasando, porque finalmente la culpa la tenemos nosotros, porque todo lo que sucede en este planeta es consecuencia del pecado y de nuestra mala administración, porque la crisis que hay global se debe al pecado y a la mala administración. Hay crisis atmosférica, hay crisis en la capa de ozono, hay crisis en el ambiente y en el medio ambiente. Hay crisis en la flora, hay crisis en la fauna. Hay un sobrecalentamiento global debido a nuestra mala administración, porque nosotros, los seres humanos, somos tan egoístas que no hemos comido la tierra. Hemos devastado la tierra. Y por eso hay tantas algas en nuestras playas. Chequea el mar para que tú veas, y cada año va a aumentar más. Porque la crisis es real, la crisis ambiental. La crisis climática es real y por eso cada año la tierra va a temblar con más frecuencia. Pero hasta ahora Dios nos ha guardado.
Tenemos dos fallas sumamente poderosas, dos fallas devastadoras. Sin embargo, hasta ahora Dios ha guardado a la República Dominicana, porque con todo y todo, aquí hay un pueblo que se postra, aquí hay un pueblo que adora, aquí hay un pueblo que se humilla, aquí hay un pueblo que ha sabido reconocer la grandeza de Dios y ha sabido llorarle a Dios ante la presencia de Él. Amén, hermanos. Y yo quería hablarles sobre todo eso, pero entonces mientras estábamos adorando, el Señor me dio otras instrucciones. Y es que en medio de los procesos de la vida y en medio del caos, nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios. En medio de la situación en la que estamos, tenemos que aprender a adorar a Dios. Y existen diferentes formas. Incluso en la Biblia hay diferentes palabras hebreas que describen las diferentes formas de alabar y de adorar a Dios. Comúnmente se habla de 7 palabras hebreas, y esas palabras hebreas hacen alusión a lo que es la alabanza. Pero cuando nosotros nos profundizamos en esas 7 palabras hebreas, llegamos a la conclusión de que esas 7 palabras no significan exactamente adoración, no significan exactamente alabanza, sino que cada una de esas palabras expresa una manera distinta de exaltar a Dios. Por ejemplo, la primera palabra que encontré, la palabra hebrea yadad. Esa palabra hebrea yadad, ¿qué significa? Significa alabar a Dios con las manos, alabar con las manos levantadas, dar gracias o confesar a Dios. Ahí, en ese tipo de alabanza, se involucra el cuerpo. Porque a veces la gente dice, pero ¿por qué duramos tanto tiempo de pies? Hoy va a aprender el por qué. Pero ¿por qué levantamos las manos? Hoy va a aprender el por qué se levantan las manos. Porque ese tipo de alabanza, yadá, involucra la posición de tu cuerpo. En otras palabras, si todos nos ponemos de acuerdo en el servicio y todos nos ponemos de acuerdo con estar de pie todos y adorar a Dios, eso es unirnos en un mismo sentir en la adoración. Amén. Al menos que usted no tenga una condición física que le impide estar de pie por mucho tiempo, pues se entiende. Y Dios conoce los corazones. Pero si usted no tiene ninguna condición física y puede estar de pies durante el tiempo de la adoración y levantar las manos, eso es ponerse de acuerdo en la adoración. Claro, Dios conoce tu corazón y como conoce tu corazón, tiene que levantar las manos. Como conoce tu corazón, tiene que sacrificar alabanzas a Dios, frutos de labios que confiesen su santo nombre. La palabra yadad, alabar con las manos levantadas. También dar gracias, yadad, dar gracias, confesar a Dios. ¿Tú sabes lo lindo que es uno postrarse ante su presencia y darle gracias al Señor? ¿Tú sabes lo hermoso que es levantar las manos? Y mientras usted levanta las manos en un servicio, darle gracias a Dios porque te ha permitido estar aquí hoy y levantar las manos. Porque el hecho de usted levantar las manos y reconocerle es una actitud de acción de gracia. Porque ¿cuántos no quisieron hoy levantar las manos y no pudieron? Ya no están en el plano terrenal, ya se fueron. Se estiman que son miles de personas las que murieron en Venezuela. Miles de personas. ¿Y cuántos recuerdan las personas que murieron en Haití? Entonces, ¿cómo no agradecerle tú al Señor? Reflexione, este es un mensaje de reflexión. ¿Cómo nosotros no tenemos que agradecerle a Dios? Que nos ha mantenido hasta el momento con vida. Somos sobrevivientes. Es la palabra yadad, pero hay otra palabra que es la palabra hebrea todat,
que significa acción de gracias y alabanza, especialmente como expresión de fe antes de ver la respuesta. Es la palabra todad. Me llama la atención esto, porque este tipo de alabanza es un tipo de alabanza donde usted le da gracias a Dios por la respuesta recibida sin haber recibido la respuesta, señores. Porque hay gente que quieren alabar a Dios, Amy, solamente cuando reciben la respuesta. Se vuelven locos y brincan y saltan. ¡Ay, gracias, Señor, que me contestaste! ¿Y por qué no asumen la misma actitud antes de que la respuesta llegue? Dígale al que está a su lado, tú tienes que darle gracias a Dios y creer con fe de que lo que tú le estás pidiendo al Señor, si está dentro de su voluntad, ya tú lo tienes. Diga, yo lo tengo en el nombre de Jesús. Eso que le estoy pidiendo a Dios, yo lo tengo. Tengo mi sanidad, tengo mi liberación, tengo mi bendición. Esas promesas que están cumplidas, y por eso yo hoy le doy gracias. Es la palabra todad. Pero hay una palabra, la número 3, que también implica alabanza y adoración, y es la palabra barak. Repítala conmigo, barak, que significa bendecir a Dios. Y no solamente bendecir a Dios, significa inclinarse, arrodillarse en reverencia. Y eso debe hacerse espontáneo, no porque nadie de aquí, nadie que se pare aquí, te diga que lo haga. Póngase a pensar, ¿qué tiempo tiene usted que no se arrodilla, que no se inclina y se postra de forma espontánea? O quizás usted nunca lo ha hecho, porque quizás usted está pensando, ¿qué dirán de mí? Me veo ridículo. Hoy te lo estoy enseñando. Y eso debe ser algo espontáneo. ¿Han visto cómo el grupo de adoración de forma espontánea se postra de rodillas, se inclina? No solamente son ellos que deben hacerlo. Usted debe aprender a adorar a Dios de esa forma, barak. Barak. Eso es reconocer su presencia en un lugar. El domingo pasado yo me postré de rodillas. Cuando yo en mi espíritu, porque no es un asunto de sentimiento, porque la adoración no es sentimiento. Porque hay gente que dice, ay, yo no siento a Dios aquí. Tú no tienes que sentirlo. Porque lo sienta o no lo sienta, Él está ahí. Díganle al que está a su lado, tú lo sientas o no lo sientas, Él está ahí, porque nada tiene que ver con las emociones. La presencia de Dios nada tiene que ver con las emociones. Nada tiene que ver con que tú grites mucho o que la música sea muy alta. No tiene que ver nada con eso. Su presencia está donde hay dos o más reunidos en su nombre. Entonces, tú debes inclinarte espontáneamente, arrodillarte y darle gracias a Dios. Olvídate del que está a tu lado. Que si te ven llorando, amén. Que si te ven moqueando, amén. Tú tienes que estar ante su presencia. Yo soy agradecido por lo que Él ha hecho en mi vida. Se supone que yo estuviera muerto ahora mismo. Se supone que yo estuviera muerto ahora mismo. Y no lo estoy vivito y coleando. Porque el Señor me empezó a dar la vida varias veces. Me libró el Señor del COVID. ¿Cómo no de agradecerle? Y el día en que yo entré a ese lugar, el día anterior habían muerto 13 personas aquí en Barahona.
gente que iban al gimnasio y que estaban en forma, que se cuidaban con su salud y con sus medicamentos, que hacen ejercicio. Se lo llevó el COVID. Y al gordito lo preservó Jehová. Porque no se trata de tú estar en forma o no en forma, se trata de Dios. Y Dios es soberano. Y cuando Dios tiene planes contigo, no hay diablo que te pueda tocar. Cuando Dios tiene planes contigo, no hay demonio que te pueda invalidar. Cuando Dios tiene planes contigo, no hay enfermedad que te pueda tronchar. Aleluya, aleluya. Y eso hay que reconocerlo. Eso hay que reconocerlo en adoración. En adoración ante la presencia de Dios. Barak. A mí en una ocasión hasta me devolvieron del cielo, imagínate. Yo no cuento mucho eso porque hay mucha gente que no cree en nada ni en su sombra. Me quedo yo con mi experiencia. Porque total es para mí, la bendición es mía. Y me la estoy gozando. Porque después de eso he visto tantas cosas, he visto sus promesas cumplirse en mi vida. Barak, póngase a pensar en lo tanto que Dios te ha dado. Póngase a pensar quién tú eras antes, cómo tú estabas antes. Estaba perdido, estaba hundido en tus delitos, en tus pecados. No conocía a Dios. Y Dios por su gracia se te acerca. Y no solamente se te acerca, porque hay gente que piensan que fueron ellos que buscaron a Dios. No, ningún ser humano tiene la capacidad para buscar a Dios, porque el pecado levantó una gran barrera entre los hombres y Dios. Es Dios el que se acerca. Es Dios el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Dios que produce el milagro de la salvación en tu vida y hace que tú nazcas del agua y del espíritu. Óyeme bien, pero ponte a pensar lo terco que tú eras. Ponte a pensar lo jodón que tú eras allá afuera. Ponte a pensar lo estúpido que éramos. Que el Señor se nos acercó y nos atrajo con lazo de amor, Kenia, con lazo de misericordia. Aquí el que no corría volaba, hermanos. Porque todos somos pecadores, dice la palabra. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hemos recibido salvaciones por su gracia. Hemos recibido salvaciones por su amor. Hemos recibido salvaciones por su misericordia, por su bondad. Por todo eso, desde que yo llego al culto, lo primero que hago es, cuando estoy subiendo los escalones, es que pongo el celular modo vuelo, para que no me entren llamadas, para que no me entren mensajes, porque este tiempo de 2 horas y media es de Dios. Porque el día tiene 24 horas y la semana tiene 7 días y el mes tiene 30 días. ¿Y por qué entonces voy a seguir en mis quehaceres en medio de la adoración? ¿Por qué voy a seguir en mis quehaceres seculares viendo mensajes, recibiendo mensajes, haciendo tantas cosas en medio de la adoración? ¿Tú crees que eso es correcto? Diga conmigo, no. Barak. Hay que aprender a reconocer a Dios. Hay que aprender a postrarse. Porque la sensibilidad espiritual llega cuando tú le adoras de verdad. Si tú estás ahí cumpliendo simplemente un formato, llegó el tiempo de adoración, y a él, usted está ahí, nada va a pasar. Tu espíritu no va a adorar. Porque la adoración que Dios recibe es aquella que se da en espíritu y en verdad. La adoración no es almática. La adoración no es del alma que sale. La adoración no tiene que ver con sentimiento. Diga conmigo, Dios no anda en sentimiento. ¿Han escuchado esa expresión? Que Dios no anda en sentimiento. Dios no anda en sentimiento. Dios quiere adoración de verdad, en espíritu y en verdad. Porque si tú adoras a Dios por tus sentimientos, como te sientas mal, ¿qué es lo que tú vas a adorar? Cuando te sientas con el corazón triste y partido en pedazos, ¿cómo tú vas a adorar?
Ay, es que la novia me votó anoche. El corazón está partido, pero y el alma está partida, pero el espíritu no. Tú tienes que darle adoración a Dios. Aunque tu corazón esté hecho pedazo, tienes que alabar a Dios. Suelta los sentimientos. Barak. Diga Barak. Es la palabra hebrea. Arrodillarse en reverencia y también inclinarse. ¿Qué es inclinarse? Ven, Lizzie. Primero, ¿qué es levantar la mano y adorar? Olvídate de mí, adora a Dios con la mano levantada. ¿Qué es? Para que vean la forma física. Porque hay gente que piensa que lo físico no importa. La Biblia dice lo contrario. No, lo físico no importa, es mi corazón. Yo adoro a Dios de corazón aquí sentada. Está bien, si tú no puedes estar mucho de pies, se entiende. Yo más o menos sé la gente que no puede durar mucho de pie. Yo mismo no puedo durar mucho de pie por el momento. Pero hay gente que sí puede darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, la palabra Yadad, alabar con las manos levantadas. La palabra Todá, acción de gracia y alabanza como expresión de fe. Cuando habla de acción de gracia es abrir la boca. O sea, tú levantas las manos y no te quedas así en silencio, sino que entra la palabra Todá y Yadad, que es abrir la boca. La adoración no puede ser muda. Tú tienes que abrir la boca y darle las gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Y la tercera expresión es Barak, que significa arrodillarse. Arrodillarse ante su presencia. Ponte de pies, mija. Y significa también inclinarse. Ahora, ¿cómo uno se inclina? Mira la forma de inclinarse. No es así como si fuera un chino. Sí, no es así. Eso es inclinarse. Esa es la forma de Barak. Inclinarse. Amén. Arrodillarse. Está también, puedes sentarte porque si no dura mucho tiempo de pies ahí. Está la cuarta palabra, halal, del hebreo. Halal, que significa alabar con entusiasmo. Diga, alabar con entusiasmo, celebrar, exaltar y regocijarse. Y de esta palabra viene la palabra aleluya. Es decir, cuando hablamos de halal, estamos hablando de brincar mientras se adora, de saltar, de sonreír. Son diferentes formas. Principalmente cuando hay una alabanza de júbilo, cántico de júbilo. Ahí entra la expresión alabar con entusiasmo, celebrar, exaltar, regocijarse. Amén. Dar vueltas mientras se adora a Dios, brincar, saltar. Todo eso lo hemos visto aquí mientras adoramos al Señor. Dicen amén. Este mensaje no es muy largo. No es muy largo. Estamos terminando casi ya. Pero le estoy enseñando las diferentes formas de alabar a Dios. La diferente manera de glorificar a Dios. Está número 5, la palabra zamar. Diga, zamar. Esa palabra zamar significa alabar a Dios con instrumentos musicales y cantos. Aleluya. ¿Con qué? Ahí está. ¿Por qué nosotros alabamos a Dios con instrumentos? Porque la palabra lo dice. ¿Por qué alabamos a Dios con cantos? Porque la palabra lo dice, la palabra zamar. Mira lo que dice el Salmo 149, del 1 al 9.
dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten sobre sus camas, canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a los reyes con grillos y a sus nobles ¿con qué? Con cadenas y hierros, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos los santos. Y ahí mismo sigue el 150 que dice: alabad a Jehová en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocinas, alabarle con salterios y arpa, alabarle con pantero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalo resonante, alabarle con címbalo de júbilo, y todo lo que respire alabe a Jehová. ¿Es la palabra qué? Samar. Número 6. La palabra Shabbat. Shabbat, como dicen los hebreos. Si no le ponen ese, se escucha mal. Shabbat. Alabar con voz fuerte. ¿Alabar en qué? Clamar o proclamar la grandeza de Dios. O sea que hay un momento en la adoración en que se debe alzar la voz, en que se debe gritar. Amén, hermanos. Todo eso hay que entenderlo para integrarse uno a la adoración, para integrarse uno a la alabanza del pueblo. Y por último está la palabra tehilat. Canto espontáneo, eso es tehilat, canto espontáneo, o sea, un cántico nuevo, no ensayado, no escrito. Es una alabanza espontánea que sale de lo más profundo de tu ser y tú comienzas a tararearla y cantarla espontáneamente. Canto espontáneo de alabanza, inspirado en ese momento por Dios. Adoración expresada en música y cánticos. Son 7 palabras que nos revelan a nosotros diferentes formas de adorar a Dios en medio del servicio a Dios. Y eso usted lo puede hacer también en su casa, porque la adoración es un estilo de vida. En resumen, Yodad, levantar la mano y dar gracias. Todad, agradecer con fe. Baraj, arrodillarse y bendecir. Halar, celebrar con alegría y entusiasmo. Samar, alabar con instrumentos y música. Shabbat, proclamar a Dios con voz fuerte. Y Tehillah, cantar una alabanza inspirada. Eso es adoración. Y no importa en la situación en la que tú estés, tienes que saber la forma de alabar a Dios. Cuando hay una catástrofe como esta, un terremoto que sacudió la tierra, no es tiempo de brincar y saltar y alegrarse, sino es tiempo de ¿qué? De humillarse, de postrarse, de pedirle a Dios misericordia. Hay gente que se alegran y comienzan a danzar cantos de júbilos. No, ese no es el momento de hacer jubileo, es de postrarse. Por eso hay que saber la diferente manera, la diferente forma de adorar a Dios. Y yo creo que es tiempo de uno humillarse, de uno postrarse ante la presencia de Dios. Amén, hermano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es tiempo de arrodillarse, de reconocer, es la palabra baraj, de reconocer su soberanía,
de clamar por Venezuela para que Dios tenga misericordia de los que son de Él. Claro, los que son de Él están cubiertos. Amén. Hay cosas que uno no le entiende en el momento porque no estudia la palabra, pero si usted se pone a estudiar la palabra de Dios, hay cosas que tú no entiendes, que ahí comienza a entenderla por las Escrituras. Así que en el día de hoy, ofrece a Dios tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La ofrenda antiguamente se ofrecía como sacrificio vivo. El apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo ahora es el sacrificio. Póngase de pies y dígale al que está a su lado: tu cuerpo es el sacrificio. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Agradable a Dios. Y yo quiero que entonemos una adoración, y mientras entonemos una adoración vamos a orar por Venezuela. Vamos a clamar por Venezuela. Vamos a levantar un clamor por Venezuela. Para que el Señor tenga piedad. Y que Venezuela se vuelva a Él. Que abandone la idolatría. Que dejen de adorar ídolos. Que dejen de identificarse con los chamanes. Que dejen de identificarse con la idolatría cubana, con la brujería, con la hechicería. Que dejen de adorar a Umbanda y a Quimbanda. Y vuelvan su rostro a Dios. Cuando sucede en este tipo de catástrofe, a la nación lo que le toca es inclinarse, postrarse y adorar a Dios. Reconocer la grandeza de Dios. Oh Dios, te adoramos. Vamos a levantar nuestras manos. Te adoramos, Dios. Oh Dios, te glorificamos. Oh Dios, te pedimos misericordia, piedad, por amor a tus hijos y a tu pueblo. Sabemos que tú estás con Venezuela. Sabemos que tú amas a Venezuela y amas a todas las naciones de la tierra.